Bueno, muy buenas tardes a todos quienes han tenido la amabilidad de acompañarnos hoy día para hablar de un tema que creo que va a estar, a que nos dedicamos al tema de derecho concursal con bastante actualidad. Estamos bastante ansiosos de ver cómo empieza a operar y cómo empiezan a reaccionar todos los distintas entidades involucradas con los procedimientos concursales, sea la superintendencia, los tribunales, liquidadores, veedores, abogados, respecto a una reforma que tardó bastante en aprobarse. Sabemos que tuvo un proceso legislativo bastante amplio y ahora estamos todavía en el periodo de vacancia legal hasta el 11 de agosto, ya no queda tanto, y en el tiempo intermedio se están dictando estas normas de carácter general que la superintendencia tiene que dictar para efecto de complementar la normativa. Es una reforma, como sabemos, bastante extensa en cuanto a sus numerales. Sabemos que eventualmente, y eso lo vamos a discutir hoy día, de si es lo suficientemente profunda o no es lo suficientemente profunda, pero por lo menos es extensa. Eso sí, sobre todo porque crea dos nuevos procedimientos concursales, principalmente estos procedimientos simplificados a los que vamos a referir. Ahora bien, en este seminario que hemos convocado, le hemos pedido también a dos expertos en la materia que nos ayuden a tratar de dilucidar cuáles son los elementos más relevantes que se pueden apreciar tanto desde el punto de vista teórico como práctico, que pueden tener la mayor incidencia en la aplicación de la reforma, tanto en lo que se refiere a estos procedimientos simplificados, los procedimientos de la persona deudora, los procedimientos de reorganización y los procedimientos de liquidación. En este sentido, la estructura de este seminario va a ser, en primer lugar, yo voy a explicar un poco cómo queda el escenario concursal después de la reforma. Me voy a centrar principalmente en estos procedimientos simplificados y el de la persona deudora. A continuación, el profesor Cristian Gandarillas nos va a hablar de la reorganización. Y por último, Loreto Reed nos va a hablar de los procedimientos concursales de liquidación. Y para aprovechar, bueno, ya, perdón. Si alguien tiene consulta, voy a ir yo mismo revisando en el chat las consultas que se vayan planteando y al final, cuando ya hayamos terminado todo, vamos a tratar de resolverlas en el tiempo que alcancemos. Así que en la medida que vayamos hablando, ustedes pueden hacerlas, yo las voy a ir anotando y las voy a ir reservando para efectos de tenerlas presentes al término del seminario. Entonces, para no dilatar más, voy a empezar, voy a compartir pantalla para hablar de uno de los primeros elementos que creo que son relevantes para efecto de entender la reforma concursal, que es lo que se refiere a la redefinición de lo que se denomina el presupuesto subjetivo. Uno de los grandes anhelos que se habían tenido, yo creo que desde que había empezado a regir la ley 20.720, había sido, por una parte, quizás mirar con buenos ojos esta diferenciación entre empresa deudora y persona deudora, de manera de ofrecer procedimientos más simples para la persona deudora, pero donde se había generado un problema en particular cuando estamos hablando de esta definición de empresa deudora que incorporaba no solamente a las personas jurídicas de derecho privado con o sin fines de lucro, sino también a personas naturales, ya fuesen contribuyentes de primera categoría o del artículo 42, número 2 de la Ley de la Renta. Y era en este último aspecto donde se habían producido el mayor nivel de problemas, sobre todo cuando la ley no establecía ningún parámetro limitativo y por tanto el hecho de que una persona, por ejemplo, emitiese una simple boleta en los últimos 24 meses, la transformaba, sin importar el monto tampoco, la transformaba inmediatamente en empresa deudora y lo sometía a procedimientos que probablemente no estaban pensando en ese tipo de deudor. Lo que hace la reforma, uno de los primeros puntos que hace la reforma es redefinir el presupuesto subjetivo y desde ahora la definición de empresa deudora es una definición que solamente va a abarcar a las personas jurídicas de derecho privado con o sin fines de lucro y a los contribuyentes de primera categoría en la medida de que haya sido contribuyente de tal impuesto en los 24 meses anteriores al inicio del procedimiento concursal correspondiente. Este primer cambio, que parece una cosa muy menor, quizá un poquito semántica, produce un gran cambio
cambios al interior de la estructura de los procedimientos concursales, sobre todo porque este tipo de deudores tienden a ser los que más utilizan los procedimientos concursales y por tanto uno puede prever que en este sentido debería, o lo que se estima es que debería haber un aumento, ya sea en los procedimientos concursales de liquidación simplificada, o en los procedimientos de renegociación ante la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento. Pero adicional a esto, en lo que se refiere al presupuesto subjetivo, otra de las grandes novedades que ofrece la ley es una nueva fragmentación de las reglas concursales. Una primera fragmentación era esta división entre empresa deudora y persona deudora, y ahora una refragmentación se da en el contexto de la definición de la empresa deudora para distinguir a un cierto tipo de empresas deudoras que va a tener un procedimiento simplificado, a las cuales se le van a aplicar estos procedimientos simplificados, y que son las micro y pequeñas empresas. ¿Quiénes son las micro y pequeñas empresas? En ambos procedimientos se les define atendiendo a dos normas que no forman parte de la ley concursal, sino que son remisiones, y que se tienen que dar los requisitos al mismo tiempo, es decir, son requisitos copulativos. Es decir, tienen que calificar como micro o pequeña empresa para los fines del artículo 2 de la ley 20.416, es decir, el Estatuto PYME, que atiende a los ingresos por venta anual, y por otra parte tienen que cumplir con los requisitos, o adicionalmente tienen que cumplir con los requisitos del artículo 505 bis del Código del Trabajo, es decir, que atiende al número de trabajadores. Esto significa que si una empresa tiene ingresos por menos de 25.000 UF y tiene menos de 50 trabajadores, es decir, hasta 49 trabajadores, va a calificar para fines de esta ley como una micro y pequeña empresa y por tanto se va a poder someter a estos procedimientos concursales simplificados. Ahora, veamos en qué consisten o cuáles son las principales novedades de estos procedimientos concursales simplificados. Primero, la reorganización simplificada, es decir, estos son procedimientos que están mirando exclusivamente a la micro y pequeña empresa que se quiera reorganizar. En este caso, uno puede ver de que no son tantos los cambios que se producen en relación al procedimiento concursal de reorganización ordinario, podríamos decir, sino que más bien lo que hace es replicar la normativa que ya estaba disponible para la reorganización simplificada y la replica en el contexto de la reorganización ordinaria y la replica en el contexto de la reorganización simplificada. ¿Qué cambios tenemos acá? Por ejemplo, tenemos una simplificación en términos de los documentos que hay que presentar para dar inicio al procedimiento de reorganización. Ya no se necesita certificado por parte del auditor independiente, sino que esta se reemplaza por una declaración jurada. La protección financiera concursal, cambian los plazos, porque cambian los plazos también de la protección financiera concursal ordinaria, y en el caso de simplificado va a ser de 40 días que se va a poder prorrogar por un plazo de 30 días adicionales o nuevamente 30 días más, es decir, hasta 60 días más, con un sistema de prórroga que es distinto, o que va a ser distinto al de la reorganización ordinaria, donde en la reorganización ordinaria lo que se requiere es que el deudor presente cartas de apoyo de acreedores que representen ya sea el 30 o el 50%. Aquí se hace un sistema distinto, que es lo que en doctrina se llama un sistema de scream or die, es decir, en principio el deudor va a pedir la prórroga, la protección financiera concursal, y si no hay un número relevante de acreedores que se oponga a esa prórroga, se va a prorrogar por 30 o 60 días según sea el caso. Quizás uno de los aspectos más relevantes que se dan en la reorganización simplificada se refiere a las nuevas labores que van a tener los veedores, que además van a ser veedores tipo B en principio, y que va a ser de que no solamente van a tener como esa principal función que destaca el artículo 25 de la ley, que es mediar entre las partes, mediar entre el deudor y los acreedores para llegar a acuerdo, sino que en el caso particular de las reorganizaciones simplificadas, en el contexto de las menciones de la resolución de reorganización, nos va a decir que la orden se le da al deudor para que con la supervisión y asistencia del veedor elabore una propuesta de reorganización judicial. Y esto lo que quiere decir en definitiva es que el veedor tiene una función bastante más compleja
en estos tipos de procedimientos, porque no solamente asiste a las partes para que ellas mismas negocien, sino que en este caso en particular también va a tener que supervisar al veedor y asistirlo a él directamente para la preparación de la propuesta. Sin embargo, yo creo que aquí hay que llamar la atención de que la norma es bien exigente desde este punto de vista, porque nos señala a continuación que si el deudor se niega a ser asistido o supervisado por parte del veedor, el veedor puede bueno, debe informar, mejor dicho, esta circunstancia al tribunal, y si esta resistencia llega a tal de que no se permite la publicación de una propuesta de acuerdo, se puede llegar incluso a la dictación de una resolución de liquidación. Es decir, hay un aspecto bastante más incisivo desde el punto de vista de la participación de este veedor en el procedimiento de reorganización simplificada. Aquí, si uno piensa cuál es la razón de esta norma, está pensando que esta pequeña empresa probablemente no tiene todos los conocimientos o destrezas para entender cuáles son las causas, por decirlo de alguna manera, de su situación de crisis y cómo resolverla, y por tanto vamos a tener veedores que van a estar especializados en generar esos mecanismos de solución o promover esos mecanismos de solución. El tema está de que la forma en que queda dispuesta la norma, la participación del veedor es bastante intensa respecto a lo que puede o no puede hacer el deudor que se someta al mismo. Y la última gran modificación en la reorganización simplificada dice relación con que no hay junta de acreedores en principio, sino que lo único que se fija es una fecha máxima de votación. Es decir, en principio los acreedores, pensando en que como estos procedimientos son más pequeños, probablemente hay menos interés en participar por el tipo de deuda y el monto de la deuda involucrada. Para aliviar la necesidad de tener que asistir a una junta, en principio simplemente se fija una fecha máxima de votación que va a coincidir con el término de la protección financiera concursal, pero decimos que eso es en principio porque excepcionalmente acreedores que en su conjunto representen a lo menos el 30% del pasivo siempre van a poder pedir que se lleve a efecto una votación mediante una junta de acreedores, sin perjuicio que es difícil pensar cuáles serían las razones para eventualmente pedirlo, pero es una posibilidad que establece la ley. Pero si vemos, estas son las grandes modificaciones que se dan en la órbita de la reorganización simplificada, y por tanto uno podrá pensar si son suficientes para efectos de alentar a una micro o pequeña empresa a someterse a estas reglas para efectos de obtener la reestructuración de sus activos y pasivos y eventualmente poder seguir funcionando. Es decir, la simplificación existe, los plazos son distintos, la forma de negociación es distinta, pero el trasfondo de la insolvencia de la pyme todavía creo que queda bastante por desarrollar para ofrecer un procedimiento que sea aún más, por decir así, atractivo, tanto para el deudor como para los acreedores. Ahora, si nos vamos a la liquidación simplificada, aquí tenemos bastante más modificaciones en relación a lo que es la liquidación ordinaria, podríamos decir. Esta liquidación simplificada va a ser aplicable tanto a la persona deudora como a la empresa que califica como micro o pequeña empresa. Y en este ámbito de aplicación tenemos que destacar en primer lugar qué es lo que ocurre con la liquidación voluntaria, porque lo primero es que se amplían enormemente el número de antecedentes que hay que presentar para efecto de iniciar una liquidación voluntaria, cosa que no solamente se va a dar en el ámbito de la liquidación simplificada, sino también en el ámbito de la liquidación ordinaria. La ley tiene una expectativa de que la persona que se somete al procedimiento concursal tenga en su poder, de alguna manera, una cantidad mucho mayor de antecedentes, normalmente para facilitarle la vida a los liquidadores, de no tener que buscar esos antecedentes porque ya van a estar a su disposición, sin perjuicio, lo cual esta normativa que incrementa el número de antecedentes va a ocasionar ciertos efectos reflejos, ya sea en el incidente de mala fe o eventualmente en la calificación penal de las conductas. Lo segundo que llama la atención es que hay un nuevo control de admisibilidad
tanto la liquidación ordinaria como la liquidación simplificada, en ambos casos voluntaria. En el caso de la liquidación simplificada, nos va a decir que el juez podrá denegar dar curso a la solicitud de liquidación ante la insuficiencia o el incumplimiento de cualquiera de los requisitos antecedentes mencionados en el artículo anterior. Y eso significa que un primer control respecto a cuán completos son los antecedentes está en manos del propio tribunal. El formato y el contenido de la solicitud de liquidación se va a regular por medio de una norma de carácter general dictada por la superintendencia y se agrega una limitación en el uso de estos procedimientos parecida a la que ya existe en el caso de la renegociación de la persona deudora y que va a ser en este caso de 5 años desde la publicación de la resolución de términos. Ahora bien, en el caso de la liquidación forzosa, además de ajustar las causales, porque aquí también vamos a tener a una empresa deudora, en este caso la micro y pequeña empresa, de ajustar la oposición de manera de que si se están defendiendo por el hecho de no haber, por ejemplo, no haberse fugado, no aplica la excepción del 464, sino simplemente el hecho de no concurrir los requisitos de la causal. A mi juicio, el elemento más relevante es que en la resolución de liquidación forzosa, el tribunal va a disponer o debe disponer que el deudor debe acompañar uno o más de los antecedentes exigidos en el artículo 273A dentro de un plazo de 20 días contados desde la notificación de la resolución en el boletín concursal bajo el procedimiento del artículo 169. Es decir, aun cuando el procedimiento concursal de liquidación se hubiese iniciado de manera forzosa, el tribunal le va a exigir al deudor la presentación de todos aquellos antecedentes que señala el artículo 273A, es decir, de la liquidación voluntaria, bajo el apercibimiento del artículo 169, cuestión que a su vez también tiene efectos para los fines del incidente de mala fe y la eventual calificación penal de la conducta. Otro elemento relevante, el que se refiere a la incautación, en la liquidación en los procedimientos de liquidación simplificada, en principio no hay una incautación propiamente tal, sino que el liquidador va a requerir la entrega de los bienes a lo menos 5 días antes de la realización, suscribiendo un acta de entrega, quedando el deudor como depositario provisional, es decir, se eliminan los costos, por decir así, de incautación de bodegaje, porque la propia persona deudora o la propia micro y pequeña empresa se va a quedar con esos bienes, sin perjuicio de que siempre va a ser posible que el tribunal determine la necesidad de hacer una incautación a partir de la revisión de los antecedentes presentados, por ejemplo, el tipo de bienes que están en poder del deudor, o si el deudor incumpliere con sus deberes de cuidado, o si aparecieren bienes no declarados, lo que nuevamente también están relacionados con el tema del incidente de mala fe. Otro elemento es, en principio, tampoco hay junta de acreedores. Aquí también se está pensando que es muy probable que exista una pasividad por parte de los acreedores que no tengan grande interés en participar en el procedimiento, sobre todo porque sabemos que en estos procedimientos más pequeños normalmente no hay muchos bienes y los bienes a veces ni siquiera alcanzan a pagar las costas del concurso y por tanto en principio no va a haber junta de acreedores. La forma en que se lleva a cabo la realización de los bienes vamos a ver que va a ser en principio la realización sumaria y por tanto no se necesita del consentimiento, la votación favorable de los acreedores en principio para nada. Sin perjuicio de eso, excepcionalmente también se va a poder solicitar que se cite una junta de acreedores si así lo solicitan acreedores que representen a lo menos el 25% del pasivo con derecho a voto, caso en el cual se va a estimar para todos los efectos legales como si fuera una junta extraordinaria. Otra cosa que es llamativa es que la forma de realización de los bienes va a ser necesariamente la realización simplificada y tenemos una alusión directa al artículo 204. A mi juicio esto llama la atención porque si bien en el caso de la persona deudora esto parece tener sentido, la realización simplificada normalmente al martillo de cada uno de los bienes por separado, en el caso de la micro o pequeña empresa estamos asumiendo de que aquí no se van a poder aplicar ni las reglas de venta unidad económica, ni las reglas de la continuación provisional o definitiva de la actividad económica del deudor, porque esas normas no son aplicables para el caso de la liquidación simplificada. Es decir, aquí hay una toma de posición por parte del legislador, estableciendo que en esos casos esa unidad económica no tienen un valor en sí misma y por tanto la forma de venta es una forma de venta más bien disgregada sobre la base del la separación de cada uno de los bienes.
Sin perjuicio de lo anterior, la normativa también va a establecer la posibilidad de venta de los bienes muebles, o sí, únicamente por medio de plataforma electrónica y no por medio del martillero concursal, plataformas que van a estar reguladas esencialmente por medio de esta norma de carácter general que tiene que dictar la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento. Es decir, en esos casos no aplica obviamente la realización simplificada del artículo 204, sino directamente esta venta en plataformas, que es un sistema que sí existe y que ha tenido cierto éxito en el derecho comparado como un mecanismo de aliviar costos. Esas son las grandes modificaciones que se dan en el ámbito de la liquidación simplificada. Como ven, es un tema quizás un poco más profundo que la reorganización. Trata de que el procedimiento transcurra con la menor participación posible de los acreedores y donde queda casi todo en manos de estos liquidadores, nuevamente también en principio liquidadores tipo B, y solo excepcionalmente se consultará a los acreedores si es necesario hacer algún tipo de junta extraordinaria. Por último, el procedimiento de renegociación, este también tiene algunos cambios. En principio, algo que ya señala el oficio circular número 5, pero ahora se eleva a carácter legal. Hay ciertos créditos que no van a estar sometidos al procedimiento concursal de renegociación, sin perjuicio que igualmente hay que enunciarlos para efectos de poder identificar la carga total de deuda que tiene la persona. Estas enunciación de cuáles son los créditos tienen mucha relación con aquellos créditos que luego van a estar excluidos del discharge, del efecto extintivo, y encontramos nuevamente los alimentos, la compensación económica, las obligaciones derivadas de delitos cuasi delitos civiles, las obligaciones por multa y demás sanciones pecuniarias penales, y como novedad, las obligaciones de carácter especial que la superintendencia determine por mediante norma de carácter general. Uno podría pensar que en principio, que si hay un gran ausente en la reforma, en la situación del crédito con aval del Estado, que sabemos que ha producido bastantes problemas desde el punto de vista de la jurisprudencia, uno podría pensar de que por lo menos para la renegociación, esta podría ser una vía de entrada como sí la ha tenido en el oficio circular número 5. Ahora, en los requisitos de inicio del procedimiento quería llamar la atención lo siguiente, porque la reforma elimina la referencia de que no puede iniciarse el procedimiento si la persona deudora ha sido notificada de cualquier juicio ejecutivo que no sea de carácter laboral. Eso lo elimina la reforma. Pero esa eliminación, a mi juicio, produce dudas, porque no es una eliminación que haya sido sistematizada posteriormente por el legislador. Por ejemplo, sigue exigiendo una declaración jurada en que indique que no se le ha notificado una demanda ejecutiva que no sea de origen laboral. Entonces, si está notificado, ya no es requisito, pero debe jurar que no ha sido notificado. Entonces, ahí quedó una cosa un poquito inconsistente. De la misma manera que en los efectos del artículo 264 de la ley, cuando señala cuáles son los efectos de esta resolución de admisibilidad, no se agregó de que si eventualmente existía alguno de estos procedimientos, se tendrían que suspender, como sí ocurre en el caso de la protección financiera concursal en virtud del artículo 57 número 1. Es decir, aquí vemos que la ley parece que había tomado la decisión que se pudiese iniciar procedimientos de renegociación, aún a pesar de que la persona tuviese juicios pendientes, pero eso no es consistente con lo que pasa posteriormente en la misma normativa. En las audiencias, los cambios relevantes son que cambia el quórum en la audiencia de determinación del pasivo. Ahora van a ser, siendo consistente con toda la audiencia, siempre que sean dos o más acreedores que en conjunto representen más del 50% del pasivo. En la audiencia de renegociación se agrega esta idea de que es posible que en lugar de estar revisando únicamente la propuesta que presentó la propia persona deudora, se revise la propuesta con ciertas modificaciones incorporadas por la superintendencia, pero siempre y cuando la propia persona deudora acepte esa modificación en la propia audiencia. Si hay un cambio que también es relevante es en el ámbito del acuerdo de ejecución, porque se incorpora la idea de que en este plan de ejecución que sabemos que presenta la superintendencia, se puede agregar también un plan de reembolso, es decir, que no solamente se vayan a ejecutar los bienes y vender los bienes, sino que también se establezca que parte de la deuda va a ser solucionada mediante un sacrificio adicional por parte de la persona deudora.
En este caso, la ley dice de que no es obligatorio que el acuerdo de ejecución incorpore el plan de reembolso, puede incorporar el plan de reembolso propuesta a la superintendencia, pero con ciertas limitaciones. El monto a pagar mensualmente no puede exceder el 30% de los ingresos declarados, y la forma y plazo para realizar el pago no puede exceder de 6 meses contados desde la publicación del acuerdo en el boletín concursal. Es decir, se podría estar exigiendo adicionalmente a la ejecución de los bienes a que la persona haga un sacrificio adicional durante un plazo de 6 meses que llegue hasta el 30% de sus ingresos. Modificación del acuerdo, sabemos que la normativa vigente tiene y se mantiene la idea de que no se puede someter a la persona a un nuevo procedimiento de renegociación, sino hasta el cabo de 5 años desde la resolución de admisibilidad. Esto producía el problema de que si una persona se encontraba en ciertas dificultades de cumplimiento del acuerdo de renegociación, no podía renegociar, y para esos efectos se establecen normas de modificación del acuerdo, posibilidad de modificación del acuerdo con ciertas limitaciones, una sola vez, identificando las obligaciones del acuerdo de renegociación que esté en mora y la identificación del acuerdo que sería modificado. La causal es la imposibilidad de dar cumplimiento al acuerdo de renegociación. Habrá que ver cómo se comprueba de que estamos frente a esa causal. Y la segunda requisito es que se acredite que al menos el 50% de las obligaciones declaradas proviene de acreencias del acuerdo de renegociación. Es decir, tengo que estar en una situación de que no puedo cumplir y todavía me queda por cumplir más del 50% de las obligaciones que ya renegocié. Y por último, dos cosas que son llamativas. Uno, el término del procedimiento. Si el procedimiento termina en virtud de un acuerdo de ejecución, también se produce el efecto del discharge, es decir, la extinción de los saldos insolutos, y se refiere nuevamente a que este es un beneficio únicamente para el deudor y que no se extiende a terceros garantes, cosa que también aclara en el artículo 255, y algo que a mí me parece tremendamente llamativo es que se establece también que el procedimiento terminará anticipadamente y por tanto los antecedentes serán derivados al tribunal para que dicte la correspondiente resolución de liquidación. Nos dice, si llegado el plazo establecido en el acuerdo de ejecución no se informa a la superintendencia su cumplimiento de conformidad a lo establecido en el acuerdo. Para mí esto es llamativo porque no es el incumplimiento del acuerdo de ejecución, es la falta de comunicación o falta de información a la superintendencia que el acuerdo, si el acuerdo se cumplió o no cumplió. Yo creo que llevado al extremo, esta causal puede llevar cierto absurdo, porque quizás ya ejecutamos todos los bienes del deudor, pero se nos olvidó informar, y la superintendencia igualmente va a estar obligada a enviar los antecedentes al tribunal para que inicie un procedimiento de liquidación donde en principio no deberíamos tener bienes. Así que se produce ahí también, a mi juicio, se podría producir una cierta inconsistencia. Eso de manera bastante rápida, porque las reformas, como han visto, son varias en este tipo de procedimientos. Puedo poner término a mi parte de la presentación, sin perjuicio de las preguntas que puedan hacer, como les decía, directamente en el chat. Y, nuevamente, para no perder tiempo, pasamos a hablar de reorganización con el profesor Cristian Gandarillas, que brevemente es licenciado en Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en la Columbia University, profesor de Derecho Civil de nuestra casa de estudio, también director del Diplomado de Derecho Concursal y socio del estudio Gandarillas Montt del Río, abogados. Ahora puedes sacarte el micrófono, es decir, activar el micrófono. ¿No? Ah, va a solucionar esto y por mientras que hable Loreto, ¿eso es lo que quieres decir? ¿No? Por mientras voy a ponerlo como... El anfitrión me tiene muteado. Ah, soy yo, perdón. Ya, ahora te Ahí saqué está. Perdón, eso soy yo Ya, y me ahora falta... sí. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias, Juan Luis. ¿Me podrías permitir compartir Sí, pantalla? A ver si inmediatamente. Ahí, también me ahí estás sí. inhabilitado en la función. Ahora sí. Ya, Perdón. ahora sí, ahí vamos. Cuando quieras. Chuta, yo no me veo nada. Aquí sí que... ¿Ustedes ven la pantalla? Perfectamente. Ya, yo no veo nada. Así que hay alguna... Voy a llamar Pero lo aquí. vemos en la diapositiva 5. Ah, es que yo no veo nada, porque no sé, pero bueno, algo me ocurrió aquí, pero déjame.
Déjame ver. Bueno, pero mientras ustedes lo vean, digamos, ahí pasó la primera, ¿o no? Ahí está en la primera. Sí, ya, bueno, no los veo a ustedes, pero vamos a ver qué vamos a hacer. Bueno, la verdad es que la reforma, yo quisiera hablar solamente, o como lo habíamos determinado, digamos, respecto de la reorganización y principalmente enfocado en la empresa deudora. ¿Ah? Y la verdad es que llama un poco la atención, digamos, ¿cierto?, entre cuál fue el diagnóstico que se formuló al momento de iniciarse o al momento de plantearse el proyecto de ley, con lo que posteriormente salió, digamos, o podríamos decir en buen chileno, ¿cierto? El diagnóstico de la ley 20.720 señalaba que efectivamente había una gran inclinación a esas liquidaciones y muy pocas reorganizaciones de empresas deudoras. De hecho, se contaron 265 en 5 años. Y a su vez se compartió, ¿cierto?, el diagnóstico de que la reorganización tiene un porcentaje mayor de recuperación versus que la liquidación, principalmente la liquidación tenía un porcentaje de 20% versus un 50% del promedio de las reorganizaciones. Y es por eso, ¿cierto?, que pretende solucionar, desde mi punto de vista, algunos puntos concretos que tenían entampado o que hacían, digamos, difícil sujetarse a un procedimiento de reorganización exitosa, ¿cierto? Nosotros sabemos que muchas de estas reorganizaciones, en primer lugar, se evitan, y en segundo lugar, muchas reorganizaciones al poco tiempo terminan en liquidaciones, ya sea por declaraciones de incumplimiento, etc. Entonces, ¿qué es lo que hace o qué es lo que pretende esta ley? En primer lugar, ¿cierto? Bueno, modifica el concepto de empresa deudora, cuestión que ya lo dijo muy bien Juan Luis, por lo tanto no me referiré a lo mismo, pero sí extiende la protección concursal financiera y protege el crédito otorgando durante la protección concursal la continuidad de suministro y los financiamientos que se obtienen. ¿Cuáles son las mayores modificaciones de importancia? ¿Cierto? Con respecto a la modificación de la empresa deudora, como ya les decía, lo que hace es que elimina, ¿cierto?, el concepto, dentro del concepto de empresa deudora, aquellas personas naturales que emitían boletas de honorario, circunscribiéndolas solamente hoy día a personas jurídicas y naturales que sean contribuyentes del impuesto de primera categoría y que hayan, ¿cierto?, y que hayan de alguna forma sido contribuyentes dentro de los últimos 24 meses anteriores al inicio del procedimiento concursal. En segundo lugar, modifica el artículo 6º en un asunto que pareciera no ser tan importante, pero que tiene bastante importancia práctica en las reorganizaciones y que se refiere a la obligación de determinar o de alguna forma sacar de los registros concursales o registros económicos a los deudores, digamos. Esto generalmente es una frase, una cláusula que se suele incorporar, ¿cierto?, dentro de los acuerdos, digamos. ¿Por qué? Porque generalmente la obligación es una obligación que emana, digamos, en estricto rigor, quien lo baja o quien tiene la obligación es aquella persona que es el informante, que muchas veces es distinta a quien manda a informar. Y así lo hemos visto, por ejemplo, en jurisprudencia de los recursos de protección, donde se recurre, por ejemplo, contra una institución financiera que tiene publicada alguna persona en particular, y finalmente esos recursos de protección son rechazados porque no se emplazó, por ejemplo, o era un tercero aquella persona informante. Lo mismo también ha procedido también tiene importancia porque hoy día la Comisión de Mercado Financiero ha iniciado procesos de sanción respecto por la no cumplimiento o el supuesto incumplimiento de la obligación de desinformar respecto de ciertas personas. Respecto de las audiencias telemáticas, digamos, también se facilitan, pero prefiero no, a eso lo vamos a pasar. Y lo que sí creo que es importante es que establece una categoría de veedores entre categorías A y B, y que de alguna forma determina que los veedores vayan de alguna forma a conocer de procedimientos, ¿cierto?, de la empresa deudora propiamente tal, el procedimiento general, y deja a algunos veedores, digamos, enfocado principalmente en los procedimientos simplificados, con lo cual de alguna forma está
tratando de privilegiar la expertise, digamos, ¿cierto? Que tiene que ser comprobada. Esto no obsta a que un veedor posteriormente pueda postular, ¿cierto? A ser incorporado en la lista A. Con respecto a las obligaciones laborales, aquí hay un cambio, digamos, que es importante, ¿cierto? Que nosotros muchas veces lo intuíamos y algunas veces, digamos, estaba ahí, pero sin el perjuicio hoy día se explicita. En primer lugar, establece como una obligación del veedor de velar por el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social, y así a respecto de los trabajadores con contrato vigente, como aquellos que hubieran terminado antes del inicio del procedimiento o durante la protección financiera concursal. Con lo cual pareciera, ¿cierto?, encargarle al veedor, ¿cierto?, en la medida que obviamente un acuerdo de reorganización significa mantener la gran parte, ¿cierto?, de las obligaciones laborales o mantener la empresa en curso, más allá que se puedan hacer, ¿cierto?, algunas eficiencias, digamos, y liquidar algunos o terminar algunos contratos de trabajo, ¿cierto? Pero le impone a él, ¿cierto?, velar por este correcto, oportuno cumplimiento, cuestión que es bastante difícil de acuerdo con las facultades que tiene el propio veedor, en primer lugar. En segundo lugar, señala en el artículo 60, letra A, que los trabajadores con contratos vigentes y haberos que hubieran terminado existiendo sus obligaciones laborales pendientes quedarán sujetos al Código del Trabajo y excluidos de la aplicación de esta ley, ¿cierto? Y señala, finalmente, que los trabajadores no podrán ser parte de los acuerdos de reorganización y quedan excluidos de este procedimiento. La verdad es que la ley 18.175 y incluso antes, digamos, efectivamente los trabajadores, o se señalaba que los trabajadores no quedaban excluidos o no se les hacía aplicable, digamos, algunos procedimientos, sin perjuicio que era muy común de que se hiciera participar a los trabajadores para efectos de obtener quórum, principalmente de cabezas, en la ley anterior o en las modificaciones anteriores. Hoy día, ¿cierto?, se deja expresamente afuera esta circunstancia, por lo tanto quedan regidos estrictamente por el Código del Trabajo. Nosotros sabemos que por definición, ¿cierto?, los acuerdos de reorganización no tocan obligaciones laborales por regla general, ¿cierto?, sino que va precisamente, principalmente a los acreedores valistas, digamos, y hoy día los acreedores preferentes por las modificaciones que se hizo en la ley y que antes no se encontraban. En sexto lugar, modifica, ¿cierto?, el certificado que tiene que acompañar el auditor independiente ahora en el registro de inspectores de cuentas y auditores externos, ¿cierto?, establecidos en la Comisión de Mercado Financiero. Y a su vez, en el artículo 56, que señala que el deudor debe acompañar a través de una declaración jurada simple, firmada todos los antecedentes del artículo 56. Y aquí yo creo que hay algunos puntos que son importantes que muchas veces se basan por alto. En primer lugar, me ha tocado ver, no en uno, sino en varios casos, que no existe una instancia previa eventualmente para corregir el certificado. Y si nosotros somos bastante estrictos con la aplicación de la ley, vamos a ver que este certificado es realizado con información provista por el deudor. Entonces la pregunta es si es que esto está definitivamente incorrecto, que por ejemplo puede traer como aparejado la designación del veedor, ni más ni menos, ¿cierto? ¿Ante quién se reclama? ¿Ante la superintendencia, propiamente tal, utilizando, por ejemplo, la ley 19.880, o derechamente ante el tribunal? La verdad es que me ha pasado que no ha podido ser corregido por la brevedad de los tiempos que están involucrados en la nominación, ¿cierto?, en la propia superintendencia, pero tampoco el tribunal señala, o me ha tocado, que ha dicho que este asunto es precisamente, por ejemplo, un asunto que debiera verse por la propia superintendencia. Esto sucedió concretamente, por ejemplo, en el caso de Enjoy. También es importante porque determina la esencialidad de los bienes y principalmente todos los quórums, ¿cierto?, antes de que se quede determinada la nómina de créditos reconocidos. Mi pregunta aquí es si es que esta declaración jurada simple tiene por objeto configurar algún ilícito o poner, digamos, algún deber mayor por sobre el deudor, o que tenga más cuidado para efectos de más celo al momento de configurar este certificado o no.
no pareciera, por lo menos, a diferencia de lo que ocurre en la liquidación con incidente, por ejemplo, de mala fe, una sanción directa y que no pueda ser ejecutable antes de la etapa de ejecución del acuerdo de reorganización judicial. Y yo creo que ese es un asunto que debiera uno entender y tratar de alguna forma, de abarcar. Ya entrando en algunas cosas que creo que son las más importantes, ¿cierto? Se aumenta el plazo del periodo de protección financiera, pasando de 60 días, antes era de 30 días, ¿cierto? Pasando de 60 días en la regla general, extendibles a otros 60 días si se obtiene el apoyo de 2 o más acreedores que representen el 30% del pasivo, o desde ya, digamos, pasando a 120 días más los 60 iniciales, ¿cierto? Si es que se obtiene el apoyo o el beneplácito, ¿cierto?, de 2 o más acreedores que representan el 50% más del total del pasivo. Por lo tanto, extiende el periodo, ¿cierto?, inicial de 30 días a un periodo que puede ser de 180 días y que incluso en caso de insistencia del rechazo o ante el rechazo de la reorganización, o que si es que el deudor le saca el apoyo o le retira el apoyo a la reorganización, podría extenderse hasta incluso por 20 días más. Sin embargo, esto que parece, o que es tan bueno, ¿cierto? Porque la verdad es que uno corría bastante al momento de las aprobaciones, digamos, tiene 2 efectos desde mi punto de vista. Uno, que es al extenderse el plazo, se puede deteriorar la situación de la empresa, ¿cierto? Por una parte. Y por la otra parte, necesitamos poder afrontar esa situación con la debida diligencia. Y creo, ¿cierto?, que por eso precisamente se realiza algunos cambios, como por ejemplo al financiamiento y la posibilidad de la continuación del suministro, que van en ese sentido. En cuanto al informe del veedor, fíjense lo que hace, digamos. En este caso, obliga al veedor a determinar cuál sería la alternativa del acuerdo de reorganización, cuestión que ya estaba, ¿cierto?, en el número 8 de la letra B, pero sin embargo ahora lo obliga a concentrarse en algo más particular. Y le dice, oiga, usted tendrá que ver, considerar el valor comercial de los bienes, su depreciación en caso de liquidación y el monto de créditos preferentes, ¿cierto?, garantizados y balistas, con lo cual circunscribe de alguna forma el ámbito de evaluación de la conveniencia del acuerdo de reorganización en un modo bastante más completo. Y finalmente le agrega en la letra C si la propuesta se ajusta a la ley. Y aquí, aquí es complicado, digamos, desde mi punto de vista, porque impone sobre el veedor un deber bastante importante, digamos. Ya no está debidamente, ¿cierto?, que se acuerde con la ley o esté de acuerdo con la ley 20.720, sino con todo el ordenamiento jurídico, como ocurre con las causales de objeción, digamos, y alinea, ¿cierto?, esta obligación del veedor. Pero también tenemos que olvidarnos que el veedor responde de culpa levísima, digamos, por lo tanto, creo que va a ser un asunto bastante importante al momento de aplicarse este asunto. También establece el incidente de reconocimiento incidental de créditos, que hoy día que no estaba, no sabemos por qué circunstancia, digamos, se omitió en la ley 20.720 y hoy día permite, ¿cierto?, pedir el cumplimiento incidental en forma posterior a alguien que bien o fue emitido del certificado del artículo 55 o bien, ¿cierto?, a alguien que no alcanzó, digamos, a verificar su crédito. Bien, yo creo que el otro punto que es importante, voy a saltarme el artículo 69, que es importante, que establece una obligación de todas maneras para el veedor, para poder informar, digamos, en forma semestral del cumplimiento del acuerdo, que creo que es importante. Pero sin embargo, acá hay un asunto práctico que aumenta el plazo para verificar los créditos, que todos no podíamos entender por qué circunstancia era uno de 8 días, digamos, ¿cierto?, en el caso que uno se conformara con el acuerdo, con la suma y la preferencia establecida en el certificado, pero aumentaba en el caso que uno verificara, disminuía en el caso que uno verificara, eran 15 y 8 días, digamos. Hoy día lo que hace la ley es alinear los plazos, lo cual es bastante lógico, ¿cierto? Y desde un punto de vista creo que es sano, porque unifica plazos que eran bastante menores. Y aquí ya entrando, digamos, a creo que lo que es el corazón de la reforma con respecto de la reorganización, es que se modifican las normas relativas al financiamiento de las actividades del deudor durante el periodo de protección financiera.
¿Y qué es lo que hace? Modifica el artículo 72 relativo a la continuidad del suministro, da certezas jurídicas respecto a ese asunto, elimina o deroga el artículo 73, que de alguna forma está subsumido dentro del artículo 72, ¿cierto? Y por otra parte, modifica y mejora el artículo 74, que se refiere, ¿cierto?, a la obtención de financiamiento o a la obtención, digamos, o la realización de operaciones de financiamiento. Antes estaba bastante mal redactado este artículo, digamos, pero hoy día, digamos, se hace no solamente una modificación con respecto a su redacción, sino que tiene aspectos de fondo que son importantes, ¿cierto? Y es así como este artículo o esta modificación, que podríamos definir como el corazón de la reorganización, busca dar una posibilidad cierta de que el deudor pueda continuar en sus operaciones, garantizando a aquellos que de alguna forma toman partido por el deudor o creen en el deudor, dándole garantías suficientes para que pueda meter nueva plata o plata fresca, digamos, ¿cierto? Con lo que busca de alguna forma parecerse a lo que sería un deep finance, ¿cierto? Guardando todas las salvedades que podría existir con el proceso del Chapter 11 del Bankruptcy Code de Estados Unidos. Veamos dos puntos, digamos. La modificación del artículo del artículo 72 referido a la continuidad del suministro. En primer lugar, ¿cierto?, establece esta posibilidad que deben ser proveedores necesarios para el funcionamiento del deudor. Debe tratarse de procededores que vengan o que sean anteriores a la reorganización, a la resolución de reorganización, y que continúen, ¿cierto?, otorgando ese suministro. Ahora, ¿dónde está el problema, a mi juicio, de esta norma, digamos, ¿cierto? Es que dice que tiene que seguir suministrando en las mismas condiciones antes de la dictación de la resolución de reorganización. Entonces, esto significa, ¿cierto?, que las mismas condiciones son exactamente las mismas condiciones, o también podrá considerarse, o podrá, digamos, ¿cierto?, considerarse el mayor riesgo que significa dar, ¿cierto?, una suministro a un deudor que se encuentra en insolvencia, ¿eh? Ahora, sin perjuicio que está garantizado, exactamente las mismas condiciones podría ser o podría dar origen a un montón de litigación, digamos, como lo hemos visto a quienes nos dedicamos a este asunto en numerosas, digamos, oportunidades, digamos. Esta continuidad debe darse o debe producirse durante la protección financiera, y el efecto que produce es que se respetan los plazos iniciales de pago, ¿cierto? Y si se dictara una resolución de liquidación, tiene o se pagan como gastos administrativos, incluso antes, digamos, ¿cierto?, que los trabajadores, por una parte, y también antes que, por supuesto, que los acreedores preferentes, ya sean hipotecarios, prendarios, retencionarios, etcétera. También se modifica el artículo 74, ¿cierto?, que comprende dos hipótesis. La primera hipótesis es la enajenación de bienes del activo fijo del deudor. Y en esta enajenación permite, ¿cierto?, otorgar cierta preferencia a, ni siquiera requiere de, en este caso, del consentimiento del acreedor y tampoco, digamos, del veedor, sino que tiene la posibilidad de poder enajenar activos cuyo valor no exceda el 20% de su activo fijo contable, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que debe hacer el veedor? Yo solamente entiendo que el veedor tiene que fijarse que se encuentra dentro del límite, no, por otra parte, que se utilice para el financiamiento de sus operaciones, ¿eh? Sin embargo, obviamente, la venta de estos activos no es para llevarse la plata para la casa, ni efectuar, digamos, cierto reparto a sus accionistas, ni nada por el estilo, sino que tiene que ser dedicado al financiamiento de sus operaciones, pero eso, según mi entender, no debe ser, o como está redactado, no debe ser fiscalizado por el veedor. También puede aumentar el porcentaje del valor, ¿cierto?, con la concurrencia de los acreedores que representen más del 30% del pasivo. Y estos bienes, para que procedan estos beneficios, deben ser enajenados durante la protección financiera, ni antes ni después, ¿cierto? Y aquí yo creo que en este punto hay un asunto muy importante, porque se produce, de alguna forma, se está incentivando para incorporar, digamos, ¿cierto?, fresh money o definitivamente nuevos dineros, digamos, ¿cierto?,
o dineros, digamos, que no están reorganizados ni nada por el estilo, para solventar la operación del deudor. Y esto sin duda va a afectar a una serie de personas, digamos, que tienen un interés concreto en la reorganización y eventualmente en la liquidación. Y me refiero principalmente, por ejemplo, a aquellos acreedores hipotecarios, prendarios, digamos, que hoy día ya no solamente se van a ver expuestos por el artículo, por todos los números, digamos, de los impuestos de retención, trabajadores, etcétera, todos los créditos descritos en el artículo 2472, sino que también, ¿cierto?, hoy día se van a ver por todas estas personas que ingresen, digamos, nuevos dineros a la reorganización. Y entonces, a mi juicio, los acreedores hipotecarios van a estar en una disyuntiva. ¿Qué van a hacer ellos? Se van a esperar, ¿cierto?, van a esperar finalmente que se ponga este dinero, digamos, y esperar de brazos cruzados que se perjudiquen sus garantías, o de lo contrario, sencillamente van a tomar un rol más activo. Desde mi punto de vista, ¿cierto?, yo creo que van a tener que haber algunos cambios en el mercado de los financiamientos en este caso. También, en el segundo lugar, también contempla la hipótesis de obtención de financiamiento y contratación de préstamos u otras operaciones de financiamiento. Y aquí sí que entramos directamente, digamos, a la industria de financiamiento de deudores en insolvencia. Y creo que hoy día se dan, ¿cierto?, la garantía para que exista y se desarrolle esta institución que es de gran importancia, digamos, y en otros países como Estados Unidos estamos hablando de billones de dólares en esta industria propiamente tal. Para que ocurra, ¿cierto?, tienen que contratar préstamos cuyo monto no supere el 20% del pasivo, que se puede extender con acuerdo, digamos, ¿cierto?, de dos o más acreedores que representen más del 30% del pasivo. Tiene que dedicarse o tiene por objeto dedicarse al financiamiento de la operación y tienen que ser obtenidos dentro de la protección financiera. El efecto, ¿cierto?, es que no se consideran nóminas de créditos y se pagan en las fechas convenidas, pero lo más importante es que se arregla el gran problema que tenía el artículo 74, que ocurría que si es que el acuerdo era incumplido, o sea, se aprobaba y era incumplido en forma posterior, en ese caso, lo que ocurría es que se desvanecía, de acuerdo a cierta jurisprudencia, esa garantía. Hoy día esa garantía queda fija y sea que se produzca el incumplimiento de la reorganización en el día 1, sea que no se apruebe la reorganización o cualquier otra causa, como dice la ley, va a tener este financiamiento. Finalmente, yo creo que con esto voy a concluir porque me estoy comiendo todo el tiempo de la Loreto Reed, así que por lo tanto vamos a tratar voy a dejarlo hasta acá, pero creo que hay algunos puntos a considerar. En primer lugar, creo que esto es un gran estímulo a la industria del crédito y a la industria del crédito de la reorganización. Creo que tiene que llamarse la atención de los bancos e instituciones financieras que constituyen prendas de hipotecas y ver qué decisión van a adoptar frente a este asunto. ¿Ah? Porque hoy día lo que va a hacer un acreedor que está dispuesto a operar bajo este sistema va a ver sencillamente si es que existen bienes suficientes, sea que estén hipotecados o no, ni siquiera va a tener que ver los créditos laborales para ver si le conviene, ¿cierto?, participar de este financiamiento. Bien, ¿qué pasa con los costos de este endeudamiento? Generalmente estos costos de este endeudamiento son más caros, se van a aplicar todas las normas, digamos, de la ley 18.010, digamos, sobre operaciones de crédito y dinero, debiera ser que sí, ¿cierto? Pero bueno, lo voy a dejar acá, porque creo que el último punto que me gustaría tocar en este es la votación anticipada, ¿ya? La votación anticipada, hoy día se permite, o permite la ley votar, digamos, ¿cierto?, hasta el día antes de la Junta Deliberativa. Pero sin embargo, a mí me llama la atención un punto, y es que efectivamente muchas veces, si no el 100% de las veces, el acuerdo de reorganización se negocia en la propia Junta Deliberativa. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa con ese voto que fue emitido anteriormente respecto a aquel deudor que no comparece a la reorganización? ¿Ya? En estricto rigor, la ley dice que se entiende que participó aquel que votó favorablemente, pero en estricto rigor puede haber un problema de consentimiento de formación de quórum que creo que es necesario observar. Bueno, Loreto,
Perdona por haberme extendido más de la cuenta y lo dejo aquí. Perfecto, Cristian. Un millón de gracias. Yo estaba entretenido igual, así que estamos bien. Espero que también la asistencia. Hay algún par de preguntas del público, pero como decíamos, vamos a resolverla hacia el final, porque previo a eso, y incentivo también a que si hay más preguntas también la hagan presente en el chat, pero previo a eso vamos a hablar del procedimiento concursal de liquidación, para lo cual nos acompaña Loreto Reed Undurraga, que es abogada de la Universidad de Chile, fue síndico de quiebra, actualmente liquidadora concursal, también fue veedora concursal, pero sabemos que ahí hay una incompatibilidad, por lo menos hasta ahora, la reforma también lo cambia. Abogado de síndico por más de 15 años, profesora invitada para tratar materias concursales, tanto en el diplomado de Derecho a la Empresa en la Universidad de los Andes, pero también del diplomado de Derecho Concursal de nuestra casa de estudio. Así que los dejo con Loreto, que ahora me acordé que también tengo que darle la palabra, así que me esperan un segundito porque yo la tecnología. Ahí sí. Hola, los saludo a todos, buenas tardes, gracias por la invitación, profesor. Para mí siempre un honor poder compartir algunas ideas, sobre todo en estas modificaciones de ley que siempre a todos nos dejan con hartas preguntas y la idea es que podamos, a través de estos encuentros, tratar de resolver la mayor cantidad posible. Bueno, ambos profesores nos han dado una visión sumamente interesante, tanto de los procedimientos simplificados como respecto a la reorganización. Y a mí como aspecto preliminar me gustaría un poquito hacer un pequeño preámbulo respecto a los objetivos que la ley 20.720 contempló. Cristian de alguna forma lo esboza, pero si ustedes leen el mensaje de la 20, a mí me encanta leer los mensajes de las leyes porque dan hartas luces o a veces oscurecen un poco, pero es bien interesante tratar de entender lo que el legislador pensó cuando modifica una ley. Y si ustedes leen el mensaje de la 20.720, esta norma trató de hacerse cargo de las falencias que la ley de quiebra, si pudiéramos llamarla así, tenía. Y entonces el mensaje es sumamente crítico y dice que la tramitación de las quiebras en Chile son de gran larga tramitación, 4, 5 años, 8 años en algunos casos. Los países OCDE tienen tramitaciones incluso hasta de 6 meses. Luego habla de que los porcentajes de pago de los acreedores en las quiebras es de un escaso 25%, cuando incluso en algunos países de la OCDE, siempre la OCDE es gran actor en estos temas, es de un, no sé, 60%, incluso el 80%, que los costos de los procedimientos de quiebra también eran muy costosos, que incluso llegaban a representar el 30 o el 40% de los activos de la empresa. Y además, señalaba también este mensaje que los acuerdos de reorganización o los convenios representaban un porcentaje muy mínimo con respecto a las quiebras. Entonces, esta 20.720 viene con este tremendo mensaje, ¿no es cierto?, con este tremendo desafío. ¿Y qué ocurrió, o podemos decir, qué ocurrió en estos casi 9 años o casi 10 años de aplicación de esta ley? Señala el mensaje de la 21.563, que es esta modificación que entra a regir ahora el 11 de agosto. Bueno, dice que los objetivos no están muy cumplidos y que hay que de alguna forma reforzarlo. Señala, imagínense lo que señala, que en 34 años de vigencia de la ley de quiebra se declararon 5.300 quiebras. Y entonces el mensaje solamente se refiere a la tramitación de los 5 primeros años de la 20.720 y da un número bastante menor. Yo les puedo agregar que al año 2022 tenemos 31.794 procedimientos de liquidación y solamente 367 acuerdos de reorganización. Por lo tanto, el objetivo de privilegiar la liquidación por sobre la reorganización, claramente la 20.720 no pudo cumplirlo. Por otro lado, el mensaje de la 21.563 señala que el porcentaje de pago a los acreedores no ha superado el 20%, y ya el mensaje de la 20.720 despreciaba el 25% que el procedimiento de quiebra pagaba. Con respecto a disminuir los costos de los procedimientos concursales, yo personalmente, y es un juicio totalmente personal, creo que los costos, salvo las publicaciones en el diario oficial,
no han disminuido, no han disminuido notoriamente. Lo que sí podemos rescatar es que los plazos de tramitación efectivamente podríamos decir han disminuido. Hoy en día los procesos de alguna forma toman bastante menos tiempo de los que tomaban las quiebras, pero porque se ha facilitado, digamos, la dictación de la sentencia de término. Pero en estricto rigor, si nosotros analizamos los procesos de quiebras entre que el síndico incautaba los bienes, vendía y pagaba, los plazos que transcurrían eran relativamente parecidos a los de hoy. Sí, hay un gran avance con la sentencia de término que permite al deudor rehabilitarse y de alguna manera reiniciar, podríamos decir, su vida financiera. Pero entonces, con esta modificación que nos desafía la 21.563, ¿creemos que estos objetivos van a, de alguna forma, cumplirse esta vez? Bueno, ya el profesor Goldenberg y don Cristian Gandarilla nos anticipan las modificaciones que en materia de liquidaciones y reorganizaciones simplificadas, y en materia de reorganización no simplificada, la reorganización normal, las modificaciones que vienen, ustedes se dan cuenta que más bien lo que hace esta ley, a mí nuevamente mi modesto juicio, es que esta ley viene a, de alguna forma, a consagrar en la ley la práctica y a solucionar los problemas que tanto liquidadores y veedores teníamos en la tramitación, en las objeciones de crédito, en los plazos, en los antecedentes que había que acompañar, en las audiencias de las 190 que finalmente eran el mismo día y la ley se supone que las contemplaba para el día anterior, etc. Por lo tanto, me da la impresión a mí que esta ley más bien viene a ajustar estos 10 años de práctica, que incluso, digamos, por la vía jurisprudencial se estaba de alguna forma ajustando esta ley, pero lo viene a contemplar en el mismo cuerpo legal. Y es así, como ustedes se darán cuenta, y un poquito pensando en los objetivos que el mensaje trata de señalar que se van a solucionar, lo que hace esta ley, en primer lugar, tal como lo señaló el profesor Goldenberg, ¿no es cierto?, reestructura la definición de empresa deudora, la disgrega en las micro y pequeñas empresas, crea estos procedimientos simplificados que efectivamente de alguna forma van a facilitar la tramitación de las liquidaciones de micro y pequeñas empresas y de las personas, crea la categoría de liquidadores A y B, ¿no es cierto? Lo que sí hay, por ejemplo, es una ampliación del plazo que tiene la superintendencia para objetar la cuenta final. Eso es un tema que ni en el mensaje de la 20.720 ni en el mensaje de la 21.563 se menciona, pero siempre la superintendencia trata de solucionar problemas administrativos, ¿no es cierto? A través, hoy en día, por ejemplo, la objeción de cuentas solo se tramita en los tribunales, ya no tenemos esa tramitación híbrida ante la superintendencia y ante los tribunales, que era bastante confusa. Y también tenemos, por ejemplo, grandes avances, como lo señala el profesor Goldenberg, en la simplificación de los procedimientos de liquidación, en que, perdónenme la expresión, pero finalmente esto va a devenir en que finalmente esto sea, la liquidación simplificada se traduzca en un procedimiento administrativo ante la superintendencia y en una extinción de deudas, porque hacia allá va. No hay juntas, no hay incautación, y todo es un poquito express, que finalmente es lo que tantos liquidadores nos lamentábamos al comienzo de la vigencia de la 20.720, de que finalmente para liquidar un hervidor y un alisador de pelo había que pasar por un procedimiento igual que la liquidación de la empresa constructora Claro Vicuña. Entonces era realmente, creemos que ahí la ley tiene un buen avance. Ahora, ¿qué aspectos me parecen interesantes destacar? Lo que señalaba el profesor Goldenberg, hoy en día para liquidarse en forma voluntaria se incrementan en forma importante los antecedentes que deben acompañarse a la solicitud de liquidación voluntaria. Por ejemplo, hoy en día el deudor tendrá que acompañar, por ejemplo, toda la documentación que acredite su participación en sociedades, en comunidades hereditarias, las cartolas de las cuentas corrientes o vista con 2 años de anticipación del inicio del procedimiento, por ejemplo, lo cual efectivamente facilitará, como se señaló, la labor de los liquidadores. Para tener de alguna forma una certeza de la situación patrimonial de la empresa deudora. También hay un importante ajuste, y aquí los colegas van a
van a suspirar de alivio, digamos, porque el artículo 131, que era la única forma que teníamos los liquidadores, el deudor y los acreedores de poder promover incidentes, recuerden que esta ley es muy restrictiva con respecto a los incidentes que se pueden promover. Recuerden que son solo aquellos que los que la ley contempla, y la ley contemplaba muy pocos. Y la única salida que teníamos los liquidadores, deudores y acreedores era resolver las controversias utilizando este artículo 131. Pero el 131 era es un artículo, hasta que no entre en vigencia la ley, que es bastante limitado por cuanto solamente se puede referir a la administración de los bienes del deudor. Solamente ese es el objeto de la resolución de controversias, y cualquier resolución que el tribunal dicte solo será susceptible del recurso de reposición. No tenemos revisión de estas sentencias, que a veces eran muy importantes, del tribunal de alzada. Hoy el artículo 131 se modifica en forma, a nuestro juicio, en forma importante, porque hoy en día el objeto de la resolución de las controversias no solamente recaerá sobre la administración de los bienes del concurso, sino que también sobre el dominio, posesión y mera tenencia de los bienes sujetos al concurso o de la sustanciación del procedimiento. Aquí el profesor Goldenberg hacía una acotación en alguna de las ponencias que he oído, que incluso se preguntaba si será posible establecer el dominio de algún bien a través de este proceso, que es un procedimiento incidental, que tiene una cierta tramitación, pero finalmente es un proceso incidental, si podremos definir el dominio de un bien a través de este proceso y no hacerlo a través de un juicio ordinario, por ejemplo, del acto de conocimiento. Yo personalmente pienso que es un gran avance porque realmente la estructura de promoción de incidentes en la ley es muy pobre, y ustedes saben que las liquidaciones hoy en día son dinámicas, tienen multitemas y realmente muchas veces los liquidadores estamos muy restringidos en materia de resolución de este tipo de conflictos, agregándose también que la sentencia que finalmente se dicte será susceptible del recurso de apelación, que también, recuerden, esta ley solo permite interponer el recurso de apelación respecto de los casos que lo contempla en forma expresa, de tal manera que llega a ser incluso hasta inconstitucional en muchos aspectos, que se priva a los acreedores y al deudor, bueno, y al liquidador también, de recurrir a la segunda instancia en los casos que, bueno, que se planteen durante la tramitación del proceso. También puntos a destacar, digamos, y me parece a mí que es quizás el más importante dentro de las liquidaciones, es la creación de este incidente o declaración de mala fe, que lo contempla el artículo 169A. Esta declaración de mala fe va en estricta relación con el deber de colaboración que tiene el deudor. Recuerden que en la ley 20.720 el deudor debe colaborar con el liquidador, ¿no es cierto?, poniendo a disposición sus bienes, ahora se agregan bienes y antecedentes, pero no tenía ninguna penalidad. Entonces era una declaración sumamente hermosa que contenía el artículo 169, pero los liquidadores no teníamos cómo hacerla efectiva, salvo utilizar las herramientas que el Código de Procedimiento Civil nos entrega. Hoy la 21.563 le entrega la posibilidad al liquidador de apercibir a este deudor a través de multas y arrestos si es que no colabora, y además, en caso de no colaboración, también podrá declararse la mala fe de este deudor. Ahora bien, si entramos a analizar la declaración de mala fe, esta consiste en que en cualquier estado del procedimiento el liquidador en forma imperativa deberá hacerlo, y los acreedores podrán hacerlo, solicitar al tribunal que declare la mala fe de este deudor. Ahora, para que esto ocurra, tienen que concurrir algunas de las circunstancias que la ley describe, que son 5, ¿ya? Yo las agrupé en 2 grupos. Las primeras 2 son circunstancias en las cuales, si ocurren, el tribunal deberá declarar de plano, sin someter a ningún tipo de tramitación, la mala fe del deudor. Y son el caso en que se acoja a alguna acción revocatoria concursal por sentencia ejecutoriada, o que se condene al deudor por algún delito concursal. En esos casos, usted exhibe la sentencia y le dice al juez: declare la mala fe de este deudor. Y en el caso de las otras 3, tendrán tramitación incidental en un cuaderno separado y se refieren a actuaciones del deudor.
Dos de ellas se refieren a la destrucción, o sea, dos de ellas se refieren a actuaciones que el deudor realice durante el procedimiento de liquidación o 2 años antes, que se refieren a la destrucción o ocultación de información o antecedentes documentales, o a la destrucción u ocultación de bienes o derechos de su patrimonio, ya sea, como les dije, 2 años antes del inicio del procedimiento de liquidación o durante el proceso de liquidación. En estos casos, los liquidadores deberemos, si detectamos este tipo de conductas, promover este incidente. La tercera circunstancia se refiere a una actuación del deudor al inicio del procedimiento concursal de liquidación y se refiere a que este deudor acompañe información o antecedentes falsos o incompletos, o al momento de indicar sus activos, estos también sean falsos e incompletos, referidos al artículo 115, que es el que ordena al deudor acompañar una serie de antecedentes para su liquidación voluntaria. Recuerden que hoy se ha ampliado la cantidad de antecedentes que deben acompañarse, y los del 273, que es en el caso que es un deudor persona o micro o pequeña empresa. Ahora, en este punto yo observo, así como le gusta decir al profesor Goldenberg, llama la atención o es llamativo, que pareciera ser que esta última circunstancia es como objetiva, es decir, el deudor se le olvidó, no la acompañó, se perdió, se escaneó mal, en fin, no viene la cartola de mayo del 2020 y entonces es un antecedente incompleto. Y entonces el liquidador, que hoy en día vamos a tener que hacer un examen de admisibilidad al parecer, o un doble examen de admisibilidad, porque se supone que si el tribunal ya declaró la liquidación encontrando suficientes los antecedentes y la declara, bueno, quiere decir que esos antecedentes fueron suficientes y completos, pero la ley nos dice que si son falsos o incompletos, los antecedentes acompañados por ese deudor de acuerdo al 115, o sea, perdonen que se lo haga hincapié, pero es así, deberemos iniciar este incidente. Entonces, ahí en algunos seminarios que tuvimos con la superintendencia decían, bueno, pero es que el deudor podrá enmendar esta conducta. Y yo tengo mis dudas que puede hacerlo, porque la ley es bastante lapidaria, dice, cuando son incompletos o falsos al momento de acompañar sus antecedentes. Obviamente creo que los tribunales tendrán el suficiente criterio y tendrán que analizar si amerita o no la declaración de mala fe, pero la conducta pareciera ser bastante, como le gusta decir a los penalistas, objetiva y como que tipifica un tipo de conducta. Pero deberemos dejar a los tribunales que fallen en el mérito que corresponda. Por eso yo hago este hincapié, porque en todo el artículo 169A no se vislumbra, porque habla de ocultación, distracción, destrucción de información, antecedentes, pero se echa de menos, por lo menos yo, a mi modesto juicio, echo de menos que estas conductas traigan perjuicio, impidan el pago de los acreedores, produzcan un daño patrimonial, que finalmente es lo que la liquidación por lo menos trata de evitar, moderar, o por lo menos tratar de que esto no se profundice. Yo creo que habría sido interesante contar con algún tipo de requisito como ese, porque finalmente el tribunal, una vez que falle, valorando la gravedad de estos hechos, dice la ley, valorando la gravedad de estos hechos, así que ahí podríamos entender que mira hacia ese perjuicio, determinará, y aquí viene lo interesante de este incidente de mala fe, si se extinguen o no los saldos insolutos o solo se extingue una parte de ellos. Por lo tanto, este incidente de mala fe adquiere una gran relevancia digamos, en esta modificación, porque creemos que también el legislador, que no lo dice o lo dice de alguna forma, el mensaje quiere evitar que la liquidación sea utilizada como una forma de no pagues tus deudas.cl, que es un poco lo que se había estado detectando en algunos casos. Por lo menos tratar de que ese deudor se la piense bien, o a lo menos acompañe en forma completa todos los antecedentes que permitan finalmente lograr el objetivo, que es esta extinción de los saldos insolutos. Aquí me gustaría también hacer un pequeño, invitar a la reflexión, sobre todo a los tributaristas, sobre todo en los casos en que tenemos esas liquidaciones forzosas donde el deudor no aparece. Ahí será imperativa la declaración de la mala fe porque no hay documentación,
no es que ni siquiera se ocultó, no existió, no hay bienes, no existe nada. Entonces, se tendrá que declarar la mala fe, no se extinguirán los saldos insolutos y especialmente referido a las personas, siempre esto me lleva a pensar qué va a pasar con esa persona que tiene saldos insolutos con respecto a sus nuevas actividades, sus nuevos desarrollos de negocio, tendrá que seguir pagando esas deudas. ¿Qué pasará con los certificados de castigo de los acreedores? ¿Certificará? O sea, el liquidador emitirá ese certificado de incobrabilidad, porque por mucho que no se extingan los saldos insolutos, no se pudo cobrar, pero el Servicio de Impuestos Internos, no obstante exhibir ese certificado de incobrabilidad, preguntará el día de mañana, oiga, se extinguieron los saldos insolutos, porque si no se han extinguido usted tendría incluso posibilidades de pagarse, por ejemplo. Podría ponerse creativo el Servicio de Impuestos Internos con tal de no, por ejemplo, rebajar esas pérdidas para cobrar más impuestos, que está tan de moda hoy en día. No sé, eso es una reflexión que yo se las dejo porque podría ser que el Servicio de Impuestos Internos no permitiera, a lo mejor en una primera aproximación, a lo mejor exija más requisitos, llevar a pérdida los créditos que no pudieron pagarse a través de un proceso concursal de liquidación. También hacerles hincapié en una modificación importante es sobre los efectos de la sentencia de término. Hoy el discharge que fue tan novedoso con la 20.720 no va a ser absoluto, no se van a poder extinguir aquellos créditos que corresponden a alimentos que se deben por ley a ciertas personas y las obligaciones derivadas de delitos y cuasi delitos civiles y penales. Echamos de menos, y creo que no fue arbitrario, o sea, creo que no se quiso incorporar los créditos CAE, que hablaba el profesor Goldenberg, que era el objetivo primordial de las liquidaciones de muchas personas, la extinción de los créditos CAE, que finalmente no se logró. Yo desconozco, no sé si alguno de los contertulios podrá saber, o a lo mejor nos puede dar alguna luz, por qué el legislador no incorporó los créditos con aval del Estado para eximirlos de la extinción, y va a tener que seguir ese eterno debate que se daba en las liquidaciones en que se debatía que esos créditos debían ser excluidos del pasivo del deudor por una sentencia que dictó la Corte Suprema a propósito digamos, de esos créditos. Ahí hay un signo de interrogación que yo lo dejo planteado. Por lo tanto, mi conclusión, y para no aburrirlos más, creemos que obviamente esta modificación es un gran avance porque de alguna forma concreta muchas inquietudes, problemas, discusiones que todos tuvimos durante la tramitación de la 20.720, pero creemos que los objetivos que finalmente quiere lograr esta legislación van a quedar pendientes. O sea, no creemos que van a disminuir los costos, no creemos que van a aumentar los porcentajes de pago. Ojalá que así sea, yo realmente así lo espero, pero creo que necesitamos una nueva vuelta de tuerca para lograr que esos objetivos se cumplan. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a ti, Loreto, por la presentación. Lo que podemos ver a partir de, yo creo que las tres presentaciones que hemos tratado de poner hoy día es de que son múltiples los temas y tienen todos bastante profundidad y bastante de qué decir. Yo creo que efectivamente lo que ocurra con el incidente de mala fe puede cambiar bastante las lógicas de cómo funcionan los distintos actores en el marco de los procedimientos, no solamente de liquidación, sino también de renegociación o de reorganización según sea el caso. Bueno, tendremos que ver a partir del 11 de agosto qué empieza a pasar. Yo por lo menos tengo ansiedad frente a estas cosas y espero que se empiece a ver. Sobre todo porque hay un tema de que es bien difícil de resolver, que no lo hemos tocado, pero solamente para ponerlo, para que lo tengan presente, son las disposiciones transitorias y particularmente una disposición transitoria, la 21.563, que hace presente o replica de alguna manera la ley de efecto retroactivo de las leyes y nos dice que estas disposiciones en principio rigen in actum. Entonces tendremos que ver qué pasa con aquellos procedimientos que ya se iniciaron, si eventualmente pudiésemos entender de que las normas tales como las del incidente de mala fe pudiesen plantearse incluso para el procedimiento que ya se iniciaron. Eso, yo creo que eso está en un ámbito de discusión. Pero vamos a ver algunas preguntas que se han planteado en el chat. La primera, que Loreto hacía una referencia al punto, que era si la modificación se hizo cargo de especificar el criterio de especialidad del artículo 8 de la ley 20.720. Esto en razón del problema jurisprudencial que considera que las leyes de financiamiento estudiantil son aún más especiales que la ley concursal y en vista de ello acepta la exclusión de los créditos CAE y del fondo solidario.
Es que ahí, profesor Goldenberg, usted seguro tiene una explicación más brillante. Si ustedes leen el fallo de la Corte no dice que la ley de financiamiento es más especial que la ley de quiebra. Lo que dice es que la manera de ejecutar es más especial, como que la ejecución es distinta, pero no dice que la ley es más, yo encontré que era un supremazo, porque realmente, si eso se puede decir aquí, no sé, porque, hay que ver, porque yo cuando me dijeron, oye, este es el fallo que excluye a los créditos CAE, yo dije, wow, vamos a tener una elaboración jurisprudencial sesuda, pero si ustedes se dan cuenta, lo que dice es que la forma de ejecutar esos créditos es como especial, como que, pero no se refiere a que la ley es más especial que la ley de insolvencia. Entonces, yo no sé ahí si finalmente la Corte Suprema trata de evitar un problema político, que creo que fue esa finalmente la razón, porque jurídicamente hablando la ley de insolvencia es la más especial de todas referida al tratamiento de los créditos. Ahí tú quizás, Juan Luis, te acuerdas cómo lo razona la Corte. Sí, es decir, han existido distintas sentencias Sí, son y varias. principalmente la forma de abordar también ha sido distinta entre la primera sala y la tercera sala. La tercera sala entiende que se extinguen cuando se hace por vía de recurso de protección, dice chao con la especialidad, aquí no opera la especialidad, aquí me están hablando. En cambio, la primera sala ha tenido, es decir, una actitud más o menos, es decir, no, bien constante de que el crédito con aval del Estado y el Fondo Solidario no pueden formar parte del procedimiento concursal, pero varía un poco en la argumentación. Siempre está esta idea de que hay una respuesta especial en la ley del crédito con aval del Estado, en el sentido de que habla específicamente de que cuando hay una imposibilidad de dar cumplimiento a la obligación, dice por causa, por cesantía o por cualquier otra causa, dice que la respuesta que da la normativa no es la extinción, sino que la suspensión. Y por tanto, como dice Loreto, efectivamente dice la especialidad está, no es solamente hablar de que es una ley especial en su conjunto, sino de que la especialidad del punto está de que frente al escenario particular de la insolvencia, la Como respuesta no puede ser la extinción, sino la suspensión. Hay veces que empieza a hablar también de que la normativa del crédito CAE, la 20.027, tiene una norma especial de prescripción, porque dice que los créditos son imprescriptibles y por tanto también, a mi juicio, ahí confunde un poco dos modos de extinguir distintos, como la prescripción y el discharge, pero de alguna manera dice la pretensión que tiene el ordenamiento jurídico es que esta obligación tenga una permanencia en el tiempo mientras no se pague hasta, por decir así, hasta el último peso. Entonces dice, ahí se genera un poquito la antinomia. A mí eso me chocó porque habla de la imprescriptibilidad de esas, de esas deudas con respecto a la extinción de los saldos insolutos, que no tiene, a mi Que juicio, mucho que no, ver. que no, no, ¿Tiene nada no, que ver? efectivamente, ¿No? no, ahí hay, creo, también una cierta confusión. Ahora bien, durante la discusión de la 20.563, igual hubo ciertas voces que hablaron de que era necesario dar cuenta de qué es lo que pasaba con este tipo de crédito, porque efectivamente existía un problema jurisprudencial. De hecho, en el listado de aquellas obligaciones que no se extinguían, en algún tiempo hubo algunas adicionales, como los créditos sociales otorgadas por las cajas de compensación que luego desaparecieron. Yo creo que, bueno, y finalmente no aparece. La única manera de que de alguna manera uno, caso que uno entiende que podría haber una cierta puerta abierta, en el caso que les decía de la renegociación y la enunciación de los créditos que nos quedan cubiertos, donde no se habla del crédito con aval del Estado, pero sí se habla de otros créditos especiales que pueda determinar la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento. Y si pensamos de que esa norma lo que trata de hacer es elevar el rango a rango legal, lo que ya dice el oficio circular número 5, uno debería pensar de que probablemente va a volver a aparecer ahí el crédito con aval de Estado y el crédito solidario. Ahora bien, yo creo que habrá que pensar si hay algún cambio o no desde el punto de vista jurisprudencial, porque piensen que hasta el día de hoy la razón de ser de la exclusión del crédito con aval del Estado se sustentaba también en que no había un listado de créditos excluidos. Si uno mira el artículo 255 actualmente no excluye nada, ya había tenido que ser un poquito la jurisprudencia y en ciertos casos la doctrina apoyando para efecto de no permitir la extinción de ciertos créditos, principalmente los créditos por alimentos, compensación económica y esta discusión que existía con el crédito con aval del Estado.
pero el legislador no toma partido sobre eso, decidió dejarlo, no sé, todavía un poquito en ascuas, que evidentemente va a ocasionar un problema, y habrá que ver si la jurisprudencia se mantiene, a pesar de que hoy en día sí tenemos una definición por parte del legislador que parece decir, oiga, yo estoy indicando cuáles son las obligaciones que no se extinguen. Habrá que ver Eso si va a la ser un Corte problema. Suprema o los tribunales eventualmente entienden de que podrá encontrar otros créditos que no se extinguen, a pesar de que el legislador no lo enunció en el artículo 255. Yo creo que eso podría eventualmente generar una variación o por lo menos una nueva, un cambio de contexto a efectos de que la Corte Suprema revise su argumentación. Habrá que ver si Yo lo creo puso que en... todos sabemos por qué se dejó fuera, en definitiva, si no, no se aprobaba la ley, ¿no? O sea, era re fácil, ¿no? O o sea, la discusión era demasiado, claro, la discusión era demasiado demasiado grande. grande y por eso se hizo la remisión, digamos, a la superintendencia. Pero habría sido interesante que lo excluyera como no extinguible, quizá, Que no porque de te lo alguna digan es que forma generaba Pero mucho rechazo político, digamos. el problema pues, político que hay ahí, yo Era creo que gigante. está... Claro. es preferible seguir con, claro, bueno, también es cierto. Veremos qué es lo que dicen también los tribunales. Ahora, Cristian, una pregunta. Respecto al financiamiento estilo deep financing, ¿se incorpora el concepto de que puede haber competencia en el otorgamiento de financiamiento? A ver, yo creo que no se incorpora, pero yo creo que va implícito, digamos, en la norma, digamos. O sea, y va implícito en la norma porque finalmente la competencia que exista es sana, digamos, es sana para el deudor y es sana para los acreedores. Mientras más barato, ¿cierto?, sea el financiamiento, más barato, digamos, le va a resultar, o más posibilidades de obtener, digamos, una recuperación van a tener los acreedores, digamos. Y yo creo que ahí, efectivamente, este asunto, como muchas veces ocurre, digamos, ¿cierto? Se va a fallar entre una y otras cosas, digamos, o sea, va a pedirse, digamos, una opinión por parte del veedor. Yo si fuera acreedor, obviamente más allá que no necesariamente lo necesito, pero sí me gustaría contar en ese crédito con la firma y el sello del veedor, digamos. No me imagino que el veedor vaya a optar, digamos, por un crédito que sea perjudicial respecto a otros que tengan mismas condiciones, salvo que existan condiciones objetivas que puedan llevar, digamos, a preferir uno sobre otro, digamos. Ahora, estos créditos, y ya los hemos visto en algunos casos como la TAM, digamos, y otros casos, digamos, son créditos que no son baratos, digamos, eso nosotros ya lo sabemos, tienen algunos success fee por el hecho, digamos, de otorgarse y otra serie de cosas, digamos, y que yo creo que responden a una necesidad, digamos, que es importante, digamos, y creo que bueno, hoy día se hacen, ¿eh? Se hacen. Lo que pasa, bueno, hay en algunas prácticas se fraccionan y otra serie de cosas, pero eh, hasta donde el recuerdo, digamos, me lleva, digamos, hay muchos que están por sobre, digamos, la tasa máxima convencional, digamos, para decirlo claro. Pero sí, debiera haber, y ojalá que haya una competencia, ¿no? Muy bien. Otra pregunta. Hoy en día están venciendo varios créditos COVID otorgados a las pymes en época de pandemia. Es presumible que varios estén morosos. ¿Qué tratamiento se está dando a estos créditos en las reorganizaciones? Yo sobre el particular solamente quiero hacer promoción a un artículo que escribí precisamente sobre los créditos COVID en procesos de reorganización y que fue publicado en la revista Used Praxis de la Universidad de Talca de diciembre del año 2022. Así que ahí me autopromociono. Pero para hacer un resumen sobre ese punto, es curioso porque la regulación misma de los créditos COVID, bueno, los créditos FOGAPE en general y la mayor parte de los créditos especiales que se otorgaron durante el régimen del COVID, es algo que en relación a lo que estaba contestando Cristian recién, de que expresamente se señalaban esos créditos que no podían ser otorgados cuando el deudor estuviese sometido a un procedimiento concursal de reorganización que se implicaba en esa época que el crédito COVID no podía ser utilizado para efectos de deep finance, no cabía dentro de esa estructura, pero sí se permitía solicitar un crédito COVID en la medida de que no estuviese sometido a un procedimiento concursal. El problema que han tenido, a mi juicio, de lo que estudié en ese momento, que han tenido desde la operativa práctica, es que para modificar los términos de un crédito COVID, los reglamentos del FOGAPE, principalmente los reglamentos, exigen
que se cuente con la autorización expresa del administrador del crédito, que puede ser el Banco Estado, quien corresponda, y adicionalmente se establece que no pueden tener una duración mayor a un determinado 2 momento, años. sí, que normalmente coincide con 2025 2026. Por tanto, en contexto de una reorganización, incorporar un crédito COVID para cambiar los términos y condiciones, normalmente lo que por lo menos uno ve en el texto de las reorganizaciones que se dice, esta parte va a quedar sujeta a la posterior y eventual aprobación. Si no se obtiene la aprobación dentro de un determinado plazo, estos créditos permanecen con sus términos y condiciones habituales, porque no se pueden modificar sin no se esa pueden autorización. reorganizar. No se pueden Claro, reorganizar. no se pueden reorganizar. Y además no se pueden tirar más allá del plazo que se estableció al Claro. momento del otorgamiento del crédito, que Porque además establece una entiendo que limitación. la Corfo no te lo paga, no te lo paga, No si lo tú lo paga. extiendes más tiempo. Pierde la Y por garantía. eso Sí. y por eso los bancos no pueden aceptar que el FOGAPE se les modifique en un acuerdo de organización, y eso es Hoy terrible, porque día, muchas veces hace fracasar el los gran acuerdos. problema que están viendo todas las personas que pidieron, todas las empresas, digamos, y pymes sobre todo, que pidieron FOGAPE y que pudieron FOGAIN, etcétera, toda la clase, digamos, ¿cierto? Es que no tienen ningún incentivo. Primero, están venciendo esos créditos y se están yendo a reorganización o liquidación derechamente, digamos, porque no pueden pagarlos, en primer lugar. Y en segundo lugar, quienes otorgaron esos créditos no tienen ningún incentivo, más allá de que puedan o no reglamentariamente hacerlo, a pagarlo. ¿Por qué? Porque tienen la garantía del Estado de un 80%. Entonces, ¿cuál es la intención? ¿Qué es lo que le vas a ofrecer a cambio a ese banco para que prorrogue ese crédito? Nada. No hay nada que le puedas ofrecer. Entonces, eso que fue una gran ayuda, hoy día se está transformando en una salvadía de plomo, digamos, para montones de empresas que vienen. Fíjense la cantidad de empresas que vienen entre organización y liquidación. Son infinitas, digamos. Y desde ya, Eso es lo no mismo, eso es lo constructoras. mismo que pasa con las compañías de seguro de crédito, Ah, no, la que compañía de seguro de crédito. normalmente las empresas se reorganizan, ¿no es cierto? Por ejemplo, el primer principal acreedor es, no sé, les inventó PF, que tiene una compañía de seguro de crédito, y la compañía de seguro de crédito no le interesa que la empresa viva o no viva, porque se reasegura a su vez, por lo tanto, incluso le conviene la liquidación. Entonces, ahí también tenemos un choque de intereses en las organizaciones. No por autocitarme, pero la otra vez que escribí una carta en Tranquilo. el diario, específicamente por la situación de la agricultura. Oye, la agricultura, olvídese lo que va a ocurrir este año. O sea, si ustedes se dan cuenta la agricultura van a venir cientos y cientos de liquidaciones, de reorganizaciones. Brutal. O sea, Pero bueno, autocitarse está súper bien, porque de hecho, en la próxima pregunta también me voy a autocitar. Porque dice, lo interesante es que la nueva redacción del artículo 255 referente a la garantía exógena, ya que la excelentísima Corte Suprema ha acogido algunas alegaciones de deudores solidarios que se aprovechaban de la resolución de liquidación del deudor principal. Aquí me voy a autocitar porque con el profesor Guillermo Caballero escribimos un artículo también sobre esta materia, la situación de las garantías exógenas, proponiendo que efectivamente no se extinguieran. Y de hecho, en razón de ese artículo, nos pidieron que ayudáramos a redactar específicamente esa parte del artículo 255 donde se señala que no se produce esa extinción y tomando principalmente el modelo de la normativa española, agregando adicionalmente mayor abundamiento de que no hay acción de reembolso y no hay acción de subrogación, de manera que el riesgo pasa a estar íntegramente en cabeza del garante externo. Si alguien ofreció una garantía externa, ya sea como acreedor solidario, subsidiario, avalista, tercero poseedor de la finca hipotecada, que es quien sea, y se produce la extinción del saldo insoluto, tendrá que pagar conforme a los términos de su garantía, aún a pesar de que no va a poder obtener ni siquiera un recupero por parte del deudor, porque el beneficio está pensando exclusivamente en el deudor. Ese es el modelo que se tomó Bueno, en consideración. eso, Juan Luis, que tú dices, bueno, yo lo venía en mi ponencia, estaba un poco nerviosa, se me olvidó decir lo que es uno de los efectos de la sentencia de término que fue incorporada por esta modificación, pero nosotros los liquidadores, yo tuve muchos casos de deudores que debían una X cantidad de plata a un banco y que por ejemplo, me tocó un caso particular en que los padres tenían hipotecada su casa
para garantizar esa obligación. Yo decía, oye, este gallo que se quiere liquidar con una zapatilla a levantar y una pelota de fútbol, qué raro, decía yo. Y claro, quería extinguir ese saldo insoluto para liberar, y yo creo que eso ocurrió finalmente, Sí. o porque el banco me pidió, no, por favor, no presentes la cuenta final, perdonando, no presentes la cuenta final, hasta que yo pueda ejecutar o desposeer a estos señores. Y se daba mucho ese tipo de casos. Y yo tengo una pregunta o un comentario. En el incidente de mala fe, ¿cierto? Se dice que lo que va a ocurrir, el efecto propio, ¿cierto? Es que no hay discharge, ¿cierto? Respecto de las deudas. ¿Ah? Pero ¿qué O puede pasa? ser un porcentaje, puede Puede ser ser un un porcentaje porcentaje, por también. eso, un porcentaje. Pero fíjense ese porcentaje, cuando se dice que ese porcentaje ocurre a prorrata, ¿cierto? Pues si es un 30% va a ser a prorrata. Pero ¿qué pasa con ese crédito? ¿Qué característica tiene ese crédito? ¿Tiene título ejecutivo? Es que no sé, Ese título tiene, ¿desde cuándo comienza la prescripción de ese crédito? claro, se Y nova ese nosotros tenemos que crédito. entender lo que es desde la reorganización o o sea, ahí existe, digamos, cómo se va a ejecutar, digamos, ese crédito. ¿Cuándo se va a ejecutar? ¿Cierto? ¿Quién lo va a ejecutar? ¿Lo va a ejecutar el mismo tribunal si ya terminó la competencia del tribunal? Terminó la competencia del tribunal, no sabemos si es que No, y ese la crédito es prescripción, ejecutivo o no ejecutivo, si es que, cómo va a ir, eso sí, ya lo sabemos, contra qué bienes se va a realizar, no lo sabemos. A mí eso, eh, no sé si tú, Juan Luis, has tenido alguna Sí, es decir, lo que pasa en el derecho comparado con los créditos que no se extinguen y que igualmente fueron verificados en el procedimiento y eventualmente se puede haber pagado parte de la deuda. Los alimentos pasaría eso, porque ahora los claro, alimentos tienen preferencia, pero se siguen adeudando. Es que se entiende en general que el hecho de que hayan participado en el procedimiento de reorganización produjo la interrupción de la prescripción y por ah, tanto se debería volver a contar el plazo de prescripción una vez que queda firme ejecutorial la resolución de término, que es la que permite o devuelve a los acreedores la posibilidad de ejecutar claro. individualmente al deudor. Y ahí se empieza a contar nuevamente el plazo de prescripción de acuerdo a la naturaleza de la deuda. Título hace sentido ejecutivo no eso. cambia, es decir, si nunca tuvo título ejecutivo, no tiene título Que puede ser ejecutivo. la propia sentencia, debiera ser la sentencia, si es una sentencia, Pero ¿cuál sentencia? la La sentencia que sentencia declara que no que extingue. declara que hay un 30%, digamos, ¿cierto? Que no se extingue, digamos. Ese podría ser el título. Sí, es decir, en la medida que contenga una declaración de la existencia del crédito, que por ejemplo durante la etapa de verificación se hubiese promovido alguna oposición y el tribunal hubiese llegado a la convicción de que efectivamente existía el título, quizás podría tratar de configurar un título Que ejecutivo no en es esa un vía. crédito en particular, sino que es un crédito global, digamos. En definitiva, son la totalidad de los créditos, en definitiva, que no se descargan, digamos, Sí, que eso no se extinguen. habría que mirarlo. Y en todo caso, en cuanto a la competencia del tribunal, efectivamente hay que iniciar un juicio de nuevo, así de cero, y si de alimentos tendrá que ser en los tribunales de familia, y dependiendo cuál es el crédito del que estamos O hablando, sea, lo pero más hay que probable es que partir de termine nuevo. en una nueva liquidación. O que eventualmente se pida una nueva liquidación. Pero es como el día de la marmota, porque tú declaras la liquidación, te declaras una nueva mala fe, no te extingue, o sea, es que Sí, es pero como acuérdense una que ahora está tortura. la limitación de los 5 años para pedir la liquidación voluntaria. No, Claro, no, pero no, te le pero te pueden digo, tocar. podría ser una forzosa, por ejemplo. Te Sí, fijas, tú estaríamos forzosa, como el día sí. de la marmota, te fijas todo el Sí, rato. efectivamente. Allá, Claro. hay un comentario. Se me parece que hay una inconstitucionalidad en excluir de la liquidación las deudas de pensiones derivadas de compensación económicas e indemnizaciones. No, es decir, aquí no sabría, Felipe, cuál sería la causal de inconstitucionalidad si está pensando un tema de igualdad ante la ley, de que eventualmente algunos se extingan y otros no se extingan, pero si esa es la razón, yo pensaría de que hay que ver si es o no una discriminación arbitraria. Y la razón de ser en el caso, por lo menos de los alimentos y de la compensación económica, es porque son un crédito que tiene un estatuto tutelar bastante reforzado en el ordenamiento jurídico. Hay que pensar que las deudas por alimentos son las únicas que por el Pacto de San José de Costa Rica incluso permite la prisión por deuda. Es decir, hay un estatuto reforzado sobre la base del interés superior del niño. En el caso de la compensación económica, hay que pensar que si hay una compensación económica que queda deudada por artículo 66 de la Ley de Matrimonio Civil, se estiman como alimentos para todos los efectos legales. Entonces, ahí hay una asimilación.
Respecto a las obligaciones derivadas de delito o cuasi delito, eso es más discutible. Hay una extensión de este principio pro damnato, del principio pro homine, una forma de reforzar la tutela de la víctima de la responsabilidad extracontractual, pero siempre, bueno, y son casos que se han dado en el derecho comparado, son parte de las recomendaciones, por ejemplo, que hace un CITRAL. Entonces, me costaría pensar de que pudiese haber un problema por esa vía. Pero bueno, todo se puede discutir, pero habría que ver cuál es la razón. El otro pregunta para el profesor Gandarilla. En el marco de aquellos procedimientos de reorganización que tienen como objeto el acuerdo, el objeto No del te acuerdo, escucho, no te escuché, ay, perdón. perdón. En el marco de aquellos procedimientos de reorganización que tienen como objeto del acuerdo la enajenación del activo o bien directamente lo que se llaman las reorganizaciones liquidatorias. Podríamos concluir que gracias a la modificación del artículo 25 y la llegada del artículo 60 bis, es decir, la idea de la protección de los trabajadores, se solucionan a grandes rasgos los problemas de desprotección de los trabajadores en estas prácticas, dándole un deber de fiscalización al veedor. A ver, sí, yo creo que efectivamente la gran objeción que efectivamente tienen estos acuerdos, digamos, es que son liquidaciones encubiertas, digamos, esa es un poco la verdad, digamos. Y que lo que ocurre precisamente es que las liquidaciones traen una serie de protecciones para todos los acreedores y lo que ocurría es que efectivamente las reorganizaciones no tenían o dejaban o dejaban fuera una parte importante de personas que tienen un principal interés en la subsistencia o en la liquidación de la compañía, como son principalmente los trabajadores, ¿cierto? Ese era principalmente el problema que se producía. Yo creo que efectivamente, bueno, en algún momento estuvo pensado en disminuir el objeto y erradicar el objeto derechamente, digamos, ¿cierto?, de la reorganización para que se pudieran las liquidaciones, digamos, o los acuerdos liquidatorios propiamente tal. ¿Ah? Yo creo que teniendo una buena compatibilidad entre la defensa de los derechos de los acreedores, digamos, y acuerdos reorganizatorios que permitan una venta de bienes ordenada, porque a veces, muchas veces, digamos, trae buenas consecuencias de recuperación, digamos, ¿cierto? En la medida, como repito, que se protejan principalmente los derechos de los trabajadores que hoy día están fuera de la reorganización, ¿cierto? Podrían mantenerse. Ahora, lo que nos dice efectivamente hoy día el artículo 60 es que los trabajadores quedan completamente fuera, digamos, ¿cierto? Y se van a regir por el Código del Trabajo, digamos, ¿cierto? Y por lo tanto, una reorganización, que precisamente es lo que uno tiene que analizar al momento de ver si es que una reorganización, una liquidación, más allá de que si el problema es financiero o comercial, es también si es que es posible soportar esa carga laboral que lleva implícita, digamos, ¿cierto?, una reorganización versus una liquidación. Así que yo creo que ese tema efectivamente está bastante recogido, sin que no está completamente fino, digamos, pero sí, sí es mejor la situación que la de anteriormente. No, y además te agrego, Cristian, que hay casos en que la organización es la única vía de vender los activos, Claro. em, porque hay, por ejemplo, concesiones, permisos que en un evento de liquidación se extinguen y se pierde la posibilidad de venderlos de esa forma. Por lo tanto, muchas veces se ha castigado mucho la nomenclatura de estas reorganizaciones liquidatorias que finalmente obedecen a veces a ese tipo de razones. Y en general, por lo menos, no sé, en tu experiencia, pero yo las organizaciones que he visto, los trabajadores están muy pendientes, es muy raro que se vulneren los derechos de los trabajadores en las organizaciones porque ellos pueden seguir ejecutando. Por lo tanto, basta que al trabajador no se le pague 1 o 2 meses, el trabajador demanda, el trabajador embarga, el trabajador, no sé, precautoría, bienes. Por lo tanto, si bien digamos, interesante la declaración que hace la ley, eso yo personalmente en las organizaciones que he estudiado, que he visto y que me tocó tramitar, nunca se vulneraron personalmente, me tocó, nunca vi vulneración de derechos laborales por no pago porque se fueran los bienes a otro lado, eso por lo menos creo que no ocurría. Bien, veremos cómo se ajustan, ¿no? Uno puede ver que en estos casos también se van a producir varios ajustes en cuanto a los términos de, por ejemplo, un acuerdo de reorganización. Eso necesariamente por los cambios de la ley hay ciertas cosas que van a cambiar incluso la forma de redacción o
la forma de enfrentar ciertas nuevas restricciones o ciertas nuevas normas que establece la ley. Veremos cómo funciona. Eso pues, yo creo que ya estamos bastante en hora, ya hemos resuelto las inquietudes que se plantearon en el chat. Agradecer aquí a Ignacio que subió los enlaces de las autocitas que hicimos, para que los tengan también a su disposición, y le agradecemos muchísimo su presencia. Yo quería hacer 2 comentarios adicionales que son avisos de utilidad pública y avisos comerciales. Uno, que recuerden que este seminario también está en el contexto de nuestro diplomado de Derecho Concursal, que si bien ya está en marcha, lo ofrecemos todos los años con el profesor Gandarillas para ver si están interesados en abordar todos estos temas con mayor profundidad. Y el segundo aviso es que estamos también organizando paralelamente las terceras jornadas de Derecho Concursal que van a tener lugar en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, es decir, en Valparaíso, el día 18 de agosto del 2023, donde vamos a seguir abordando un montón de temas en relación al derecho concursal y particularmente la reforma. Así que también invitados a esa actividad. Y no me queda sino más que agradecer a Cristian, a Loreto, por supuesto, por haberse dado el tiempo para la organización y la celebración de este seminario. Y muchas Bueno, gracias. muchas gracias a ti, Juan Luis, por la invitación. Ojalá que no se hayan aburrido mucho. Creo que siempre es constructivo conversar de estos temas. Entretenido. Muchas gracias, Juan Luis. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Que les vaya muy bien. Muy bien. Chao, Que chao. estén muy bien. Adiós. Gracias. Hasta luego.